Si uno preguntara, ¿quién desea gobernar a la humanidad? Muchos levantarían la mano. Hay bastantes personas muy convencidas que están bien calificados para gobernar a otros. Durante su campaña electoral tratan de convencer a todo el mundo con discursos muy bien preparados, haciendo promesas fantásticas. Pero a pesar de todos estos esfuerzos de ganarse la confianza de la gente, hoy día muchas personas se han decepcionado completamente con los líderes políticos. Es interesante lo que dice el diario International Herald Tribune. Dice, los líderes políticos y empresariales del mundo no inspiran confianza. Según un sondeo realizado por Gallup Internacional en 60 países, la mayoría de la gente cree que los políticos son deshonestos, ostentan demasiado poder, resultan demasiado influenciables y se comportan de forma poco ética. En África, Asia Occidental y Latinoamérica, más del 80% de los encuestados expresaron sus dudas sobre la honradez de la clase política. Ahora muchos se preguntan, ¿cómo puede ser que personas con tanta autoridad, que hacen tan buenas promesas y que parecen estar tan bien preparadas para esta tarea, son tan poco confiables? Bueno, la Biblia nos dice por qué. ¿Le interesa saberlo? Vamos a ver Jeremías 10, el versículo 23 para encontrar la respuesta. Les invito a encontrar este texto junto conmigo. Jeremías 10 y el versículo 23. Dice, oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Este versículo muestra que el hombre es muy limitado en lo que puede hacer. Es como dice la revista de la Atalaya del 1 de mayo del 2012, tal como el ser humano no fue creado con la capacidad de volar, tampoco fue creado con la capacidad de gobernar con éxito. Un historiador reconoce las limitaciones de los gobiernos y dice, los gobiernos están compuestos por seres humanos y dado que pueden equivocarse, sus perspectivas de éxito son inciertas. Tienen poder, pero limitado. Entonces la pregunta no es quién quiere gobernar, sino quién es capaz de gobernar a la humanidad, ¿no es cierto? La Biblia muestra que existe un líder en el que sí podemos confiar absolutamente. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, y los versículos 13 y 14. Aquí encontramos una interesante profecía. Dice, seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre. Y le dieron acceso al anciano de días y lo llevaron ante su presencia y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno que nunca acabará y su reino no será destruido. Lo que se nos explica aquí es que Dios sí ha nombrado a Jesús para que sea un rey, un poderoso gobernante. ¿Por qué estamos tan seguros que Jesús es el gobernante ideal? Por 3 razones. 1, porque no es elegido por el voto popular, sino Jehová mismo ha escogido a Jesús para que fuera nuestro
caudillo. En segundo lugar, Jesús tiene muy lindas cualidades que nosotros podemos imitar. Él no dice una cosa y luego hace otra cosa. Él siempre da y dio el ejemplo perfecto. Y en tercer lugar, se preocupa profundamente por sus seguidores. Hasta dio su vida por ellos. Él es como un pastor que se interesa mucho por sus ovejas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ya mostró que era un muy buen líder. Veamos algunos ejemplos. La economía es un tema muy importante en la política siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está logrando la gobernación humana al respecto? En el año 2006 se informó, anualmente mueren casi 6 millones de niños, 1 cada 5 segundos, por no tener suficiente para comer. Qué tristes noticias. A diferencia, Jesús suministrará alimento en abundancia para todos. ¿Cómo lo sabemos? En una ocasión, miles de personas le seguían a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Se hizo tarde, ya todos estaban con hambre y no se habían llevado nada para comer, o por lo menos solo muy poco. Ahora Jesús sentía lástima por ellos y quería ayudarles. Y vamos a ver este relato en Marcos 6, 39 hasta el 44. Marcos 6, 39 hasta el 44. Entonces le mandó a toda la gente que se sentara por grupos en la hierba verde, así que se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, bueno, eso era prácticamente todo lo que tenían, miró hacia el cielo e hizo una oración. Después partió los panes y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Y también repartió entre todos los 2 pescados. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan, además de los pescados. En total, comieron de los panes 5,000 hombres. Qué interesante relato. Aquí solo habla de los hombres, contando también las mujeres y los niños. Probablemente había un grupo ahí de unas 10,000 personas. ¿Qué le parece? Cuando todavía no se conocía términos como biología nuclear o investigación genética, Jesús conocía 100% los elementos orgánicos de alimentos, también de animales, y tenía la capacidad de multiplicarlos, copiar pan, copiar peces. Hoy día diríamos clonarlos. Y con eso Jesús mostró, eso es lo que yo soy capaz de hacer con la ayuda de Dios. En otra ocasión Jesús mostró muy lindas cualidades que nos gustaría que todos los gobernantes las tuvieran. Veamos este relato también en Marcos 1. Marcos 1 y los versículos 40 hasta el 42. Un leproso se le acercó suplicándole hasta de rodillas. Yo sé que si tú quieres, me puedes limpiar. Jesús se conmovió tanto que extendió la mano, lo tocó y le dijo, yo quiero, queda limpio. Enseguida la lepra desapareció y él quedó limpio.
Nos imaginamos la escena. Un hombre con lepra, una enfermedad terrible y asquerosa. ¿Qué habría hecho usted? Jesús se conmovió tanto que extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, yo quiero, queda limpio. ¿Verdad que nos gustaría tener un rey tan compasivo como Jesús? De un buen gobernante esperaríamos algo más. Esperaríamos también que sea un buen organizador. ¿Qué hay de Jesús? En tan solo 3 años y medio, Jesús puso la base para una campaña de predicación mundial. Y desde que resucitó para vivir en el cielo, Jesús ha seguido dirigiendo a sus seguidores en esta campaña. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Porque poco antes de ir al cielo, Jesús se dirigió a sus seguidores y les dijo lo que vamos a leer ahora en Mateo 28, 19 y 20. (28, 19, 20). Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. El mandato era claro: predicar y enseñar hasta la conclusión del sistema. Una tarea inmensa que duraría mucho tiempo. Entonces, ¿cómo dirige Jesús a sus millones de seguidores en esta obra que se está efectuando también hoy día aquí en la tierra? Poco antes de su muerte, Jesús tenía una conversación privada con 4 de sus discípulos o sus apóstoles. Al hablar de la señal de su presencia en los últimos días, hizo una pregunta muy interesante. La encontramos en Mateo 24 y el versículo 45. Mateo 24, 45. ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente, a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Puesto que Jesús no está presente personalmente, ahora aquí en la tierra, Él ha delegado el trabajo a personas maduras y bien capacitadas, como acabamos de leer, personas fieles, prudentes y sabias, que colaboran con Él en todos los detalles. ¿Quién entonces es este esclavo prudente? Es un pequeño grupo de seguidores de Jesús ungidos por Espíritu Santo. Es decir, son personas que ya han sido escogidas para luego gobernar junto con Jesús en su reino celestial. Y a este grupo también lo llamamos el cuerpo gobernante. Parte de su trabajo es dirigir la predicación y enseñarnos a través de las congregaciones. Por eso, distribuye el alimento espiritual mediante las publicaciones que utilizamos en el ministerio y también en nuestras reuniones, en las asambleas, también las publicaciones que estudiamos a nivel personal. Aparte de estos hombres, Jesús también utiliza a los ángeles y al Espíritu Santo para ayudar a sus seguidores y para guiarlos. Ahora podemos resumir brevemente lo que hemos aprendido acerca de cómo Jesús desde el cielo dirige la obra aquí en la tierra. Vamos a ver esta imagen y ahí vemos
a Jesús en el trono, a ambos lados de él, ángeles poderosos. La Biblia indica que quizás son miles de millones o más ángeles que le ayudan a Jesús. Y debajo de él vemos al cuerpo gobernante, dirigiendo la obra. Tanto, por un lado, la predicación con sus diferentes facetas, y por otro lado, la enseñanza mediante las reuniones y las asambleas. No hay ninguna duda, Jesús es ahora el Rey del reino celestial de Dios, como muestra claramente Apocalipsis 11, el versículo 15. También les invito a ver este texto conmigo. Apocalipsis 11 y el versículo 15. El séptimo ángel tocó su trompeta. Entonces hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre, jamás. Sí, Jesús ya es Rey en los cielos, y podemos estar seguros que muy pronto Él acabará con todos los gobiernos humanos, que en realidad son sus rivales. Porque Él es, según la Biblia, el Señor de señores y Rey de reyes. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora nos lleva a una pregunta sumamente importante. La pregunta es: ¿aceptará usted a Jesús como su líder? ¿Sabía usted que Jesús nos ha invitado a todos nosotros con mucho cariño a ser sus seguidores? Hace casi 2000 años, un joven gobernante muy rico, indica el relato bíblico, le hizo una pregunta importante a Jesús. Y la vamos a ver en Marcos 10, el versículo 17. Marcos 10, 17. Cuando iba por el camino, un hombre vino corriendo, cayó de rodillas delante de él y le preguntó: Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cree usted que le habrá contestado Jesús? Veamos la respuesta en el versículo 21. Jesús lo miró y, sintiendo cariño por él, le dijo: Te falta una cosa. Ve a vender lo que tienes y dales el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y ahora fíjense en lo que dijo. Luego ven y sé mi seguidor. Esta invitación. Ven y sé mi seguidor. Es en realidad la invitación que Jesús nos dirige a cada uno de nosotros. Por eso los testigos de Jehová estamos muy encantados de ayudarle también a usted a seguir a Jesús. ¿Sabía usted que nosotros estamos conduciendo cursos bíblicos gratuitos? Tal vez usted se pregunte cómo funciona ese curso bíblico. Déjeme mostrarle una de las herramientas que usamos para estos cursos bíblicos. Es este folleto con el título Buenas noticias de parte de Dios. Y si vamos al otro lado, vemos 14 diferentes temas, como por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Qué propósito tiene Dios para la tierra? O temas muy prácticos para las familias, ¿cómo pueden ser felices las familias? Y lo que hacemos es que por lo general nos juntamos una vez a la semana con la persona por 1 hora, media hora o incluso menos tiempo, y leemos y hablamos juntos de lo que uno aprende en este folletito.
Por supuesto, siempre usando la Biblia como base para todo lo que aprendemos. Para darle una idea, hoy en día hay más o menos 9 millones de testigos de Jehová en todo el mundo, en 240 diferentes países y territorios. Y aparte, hay casi 10 millones de personas que no pertenecen a este grupo, que están estudiando la Biblia con alguno de estos testigos de Jehová. Y ahora le invitamos a usted a unirse a este grupo grande de estudiantes de la Biblia. Y sabemos que usted no se va a arrepentir. ¿Qué más puede hacer para demostrar que ha decidido tener a Jesús como líder? Ser un seguidor de Cristo significa más que solo llamarse cristiano. Para ser un cristiano verdadero, hay que esforzarse por seguir el ejemplo y la enseñanza de Jesús en todo momento de la vida. Eso incluye poner a Dios en el primer lugar en la vida, tal como lo hizo Jesús. Pero hay otro paso, un paso muy, muy importante. Dedicar su vida a Dios y bautizarse. Interesante cómo Jesús se refirió a este paso tan importante en Mateo 16 y el versículo 24. Mateo 16, el versículo 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Ahí está. Con estas palabras, Jesús se refirió al importante paso de la dedicación y el bautismo. Ahora, usted tal vez se pregunte, ¿realmente eso es algo para mí? ¿Voy a poder cumplir con esta promesa de servirle a Dios para siempre? ¿Voy a poder hacer los cambios necesarios? Me cuesta. Además, mi familia no está muy de acuerdo que yo estudie la Biblia. Les invito a ver ahora un video de 3 minutos en el que se muestra el caso de algunas personas que se bautizaron, aunque en un principio tenían dudas, tenían obstáculos. Observemos. Cuando mi esposa empezó a estudiar con los testigos de Jehová, no me gustaba para nada. Y yo no estaba interesado en eso. Lo que me gustaba más hacer en aquel tiempo era tomar, platicar con mis amigos, pero en realidad eso era lo que más me gustaba hacer. Mis suegros solían tener invitados para celebrar cumpleaños y fiestas para recordar a los muertos. Preparar estas reuniones era un desafío para mí porque estaba embarazada, pero valía la pena porque veía a mis familiares muy felices. Me preguntaba qué podría hacer por mi bebé y me di cuenta de que leer la Biblia sería lo mejor. Por esa época me visitaron los testigos de Jehová. Los cambios que me gustó más de ver en mi esposa es de que me empezó a tratar mejor, más amable, más amorosa, y eso me llamó la atención para querer aprender más de la Biblia. Sí, cuando yo empecé a estudiar la Biblia se me hizo difícil porque sabía que si me bautizaba tenía que dejar de hacer lo que me gustaba a mí de hacer. No fue nada fácil hacer cambios porque eso es lo que me gustaba y no me gustaba que alguien me dijera que tenía que cambiar en mi modo de vivir porque así me gustaba vivir a mí. Al estudiar la Biblia, aprendí que venerar a los muertos es idolatría. Cuando les dije a mis familiares que ya no participaría en esas ceremonias, mi esposo se enojó mucho. Yo quería complacer a mis suegros, así que verlos enojados me dolió y me sentí culpable. Pensé que no tenía otra opción. Tenía que dejar de estudiar la Biblia. Un día que estaba llorando en un rincón, vino a visitarme mi maestra con otra hermana. Ella me abrazó, me consoló y me habló de Job, un hombre que fue leal a Dios, y me animó a leer su historia en la Biblia.
Más tarde medité en el ejemplo de Jesucristo, que dio su vida para rescatarnos a pesar de que lo insultaron y de todo lo que sufrió. Así que decidí que iba a ser fiel a Dios y que iba a continuar estudiando la Biblia. Pues mis amigos en aquel tiempo no eran muy buenos. Entonces yo me di cuenta que los testigos de Jehová eran muy buenas personas, honestas. Entonces eso me hizo cambiar mi modo de pensar y llegué a empezar mi estudio y luego ya me bauticé. Por fin llegó el día de mi bautismo. En ese momento, supe que había ganado esa batalla personal contra Satanás. Pues ahora estoy bien contento porque ya me salí de lo que vi antes, ¿verdad? Entonces eso me pone mucho gozo estar sirviendo para Jehová, o sea, estar en el pueblo de Jehová. Sí, las bendiciones que he recibido son muchas, pero una de ellas fue que pude participar con el ministerio con mi esposa por muchos años y lamentablemente murió, pero sabemos que muy pronto la vamos a volver a ver. Mi esposo asistió a la conmemoración. Cuando vi que él podría llegar a tener la misma esperanza que yo, me sentí muy feliz. ¿Qué les ayudó a superar los obstáculos? En el caso del hermano, era el buen ejemplo de su esposa. Le trató mejor, era más amable, más amorosa. Y también se dio cuenta que estos testigos de Jehová eran muy buenas personas. Y con el tiempo, eso le dio la fortaleza de hacer los cambios necesarios. ¿Y qué le ayudó a la hermana que estaba muy triste? Quería dejar de estudiar, tenía oposición ahí en su familia. Recuerda que 2 hermanas la visitaron, la animaron mucho y le explicaron el ejemplo de Job. Después ella meditó en el ejemplo de Job y además en el ejemplo de Jesús, quien hasta dio su vida a pesar de todo lo que sufrió. Y eso le dio la fortaleza para también hacer los cambios necesarios y dedicarse a Jehová Dios. Vale la pena hacer cambios y tomar los pasos necesarios, porque si aceptamos a Jesús como líder y le obedecemos, podemos recibir salvación eterna. Jesús ya está preparado para completar su victoria, dice la Biblia, y acabar con este mundo malvado. Ahora está preparando a sus seguidores para que puedan sobrevivir. La Biblia habla de una gran muchedumbre, un grupo grande de personas que van a sobrevivir el fin de este mundo. Y usted puede ser parte de esta gran muchedumbre. Puede formar parte de un nuevo mundo donde no va a haber injusticias ni sufrimiento. Jesús, Señor de señores y Rey de reyes, ayudará a sus seguidores a conseguir la perfección y la vida eterna. Deseamos de todo el corazón que Jehová les ayude a todos ustedes, hermanos, queridos hermanos que ya se han bautizado, a que puedan seguir cumpliendo con esta promesa que le hicieron a Jehová. Y también deseamos que todos los que recién están estudiando la Biblia para conocer la verdad, tengan el valor necesario para seguir adelante y así mostrar que han aceptado a Jesús como su líder.